Ciudad Anáhuac, número 46. Anáhuac, Whisky Luca, Estado de México. Transmitiendo desde el sótano 2 de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. A todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital. Desde sentidos. Iniciamos transmisión en vivo por Facebook y YouTube. El origen de nuestros emblemas. El reflejo de nuestra esencia. En nuestra barra de programación de liderazgo Anáhuac. Martes a viernes. De 11 a 1 de la tarde. Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac presenta. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Yo soy su amigo José Luis Sánchez de la Luz y estamos transmitiendo en vivo. Estamos a través de la cabina de Radio Anáhuac por el 1670 DM. Recuerda, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Estamos transmitiendo en la multiplataforma Anáhuac, en 8 canales para todo el mundo, a través del 1670 DM, en el 1670, en Facebook y YouTube. Síguenos como Radio Anáhuac. En la red social de LinkedIn, en el perfil de tu servidor, José Luis Sánchez de la Luz, en la plataforma de iHeart Radio, búscanos, sintonízanos como Radio Anáhuac. En las plataformas de Spotify y de iVoox nos encuentras como de empresario a empresario. Ahí tienes las 8 posibilidades que puedas sintonizarnos. Además, ponemos tu consideración para que navegues en nuestro portal de internet de Radio Anáhuac, www.radio.anáhuac.mx. Aquí vas a navegar, vas a escuchar la señal del 1670 y todos los podcasts que se generan en la Casa de los Líderes de Acción Positiva. Están a tu disposición. Busca, navega un podcast, seguramente te ayudará en tu día a día. Le tengo la información importante para fortalecer los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial. Mándeme sus preguntas, sus comentarios al 55 38 79 56 10 o si lo prefiere, escríbame un correo, empresario@anáhuac.mx para estar en comunicación y apoyarlo en su modelo de negocio. Escríbame, opine, qué piensa de nuestra propuesta de valor empresarial que se genera aquí en el 1670 de AM. Pues es un gusto saludarlo, estimado auditorio. Le damos la más cordial bienvenida a los ciberescuchas, a nuestro auditorio, a los colegios de contadores, así también a las cámaras empresariales que se sintonizan en este momento para escuchar de empresario a empresario. Y el día de hoy, como ustedes lo pidieron, el programa es un tema que está en boga, que lo debemos estar pensando en este México dinámico, que tiene muchos cambios fiscales en el ecosistema empresarial. Vamos a estar platicando del cierre fiscal de las personas físicas. Por tal motivo, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Saludamos primeramente al contador Salvador Rotter, integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Gracias a ti y gracias al auditorio que nos escucha. Saludamos también al contador Roberto Vázquez, integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal. Roberto, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos el día de hoy. José Luis, gracias. Le damos la más cordial bienvenida al contador Rodrigo Ramírez, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Rodrigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Muchas gracias por la invitación, José Luis, Salvador. Roberto, va a ser un gusto hablar de este tema. Pues vamos a entrar en materia en este México dinámico, en este México que va cambiando las ideas. Los modelos de negocios deben de tener información cierta para fortalecerlos. Y el día de hoy, reitero, tiene aquí en la mesa, estamos esperando un invitado más, tiene actualmente 4 contadores. 4 contadores que están a su disposición para comenzar el cierre fiscal de personas físicas. Iniciamos. Estimado Salvador, las primeras consideraciones que el ecosistema empresarial, los empresarios, los emprendedores deben de estar pensando cómo realizar un cierre fiscal de personas físicas exitoso. Yo creo que lo primero que tiene que pensar es en ver si su contabilidad está al día. Creo que lo más importante, que su contabilidad esté al día y que su contabilidad represente la realidad, que esté bien hecha. Y el hablar de bien hecha, hablamos de muchas cosas. Hablamos de cumplimiento de normas de información financiera, hablamos de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal en los términos
del Código Fiscal de la Federación. No quiero entrar a utilizar muchos tecnicismos para que el empresario lo pueda entender, pero hay que valorar y revisar que el trabajo del contador esté bien hecho. Hay muchas gentes que de repente te dicen, es que no necesitas un contador. No, sí necesitas tener un contador. Y esto es muy importante porque en este México cambiante el pago del tributo, el pago de las contribuciones y las multas, estimado Roberto, así lo acreditan, así lo valoran, que sale más caro no tener un contador. Por supuesto, de repente cuando decimos, oye, soy un contribuyente persona física, el SAT no me va a revisar, realizo actividades empresariales, tengo un pequeño negocio, estoy vendiendo inclusive por internet, por ahí por Mercado Libre, oye, no, el SAT no me va a revisar porque toda mi cuenta llega a mi cuenta, no quisiera hacer comerciales, pero hay cuentas ahí que te dicen, no, mi cuenta financiera no fiscales. Mi cuenta financiera fiscal, pero no, todo es fiscalizable. Algo importante que comentaba Salvador es la contabilidad. Y además de la contabilidad, saber qué es lo que mi contabilidad, mi información de documentos digitales, que seguramente vamos a hablar más adelante. Allí es muy importante identificar nuestros documentos digitales, y una parte importante que muchos de los contribuyentes que nos pasó este año, deducciones personales. Tener por ahí una revisión importante en nuestras deducciones personales hoy, antes de llegar a presentar nuestra declaración anual en 2025. Entonces, todavía ahorita estamos a tiempo de modificar y corregir varias cosas. Esto es muy importante. Estimado Rodrigo, hablamos de cierre fiscal de personas físicas. ¿Qué contribuyentes para que el auditorio siga el programa y despeje sus dudas? ¿Qué contribuyentes deben estar al pendiente que se consideren personas físicas para que los demás sumen a la entrevista? Fíjate que voy a sumar un poquito el comentario que decía Roberto. Creo que es muy importante que conozcamos primero al contribuyente y que el contribuyente se conozca, porque si bien la contabilidad forma parte algo importante referente a cómo voy a cerrar y cómo me voy a enfrentar al ámbito fiscal, lo primero es que necesito saber qué obligaciones formales tengo, si me tengo que inscribir, cómo me tengo que inscribir, en dónde me tengo que inscribir, y es ahí donde necesitamos al contador, porque él es el encargado, él es el que sabe en qué tipo de régimen tendría que hacer y hacer algunas proyecciones. Por ejemplo, se puso muy de moda hace algunos años el querer entrar a un reciclo de personas físicas o quedarte en un régimen general o en un RIF. ¿Cuál es la elección que debe haber hecho un contribuyente? Teníamos que hacer números, teníamos que analizar una proyección de los números para ver en qué camino íbamos a encontrar con el contribuyente. Ahora, hablando de personas físicas, vamos a encontrar que tenemos régimen de sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, plataformas digitales, RIF todavía un poco con un tema transitorio. Tenemos el RIF de personas físicas que comentaba, tenemos lo que sería arrendamiento, uso, goce, unas actividades que son actos infrecuentes, como puede ser enajenación, adquisición de bienes. Tenemos algo frecuente que son intereses, que también otra infrecuente que puede ser premios. Tenemos dividendos como algo que debería de ser frecuente y otros ingresos. Tendríamos que analizar el panorama para ver cómo encontrar al contribuyente y ver cuáles son las obligaciones, y ahí también, como decía Roberto, ver el tema si tiene que emitir algún tipo de comprobante o algo para efectos de darle un cumplimiento formal y llegar a un cierre fiscal con todos los elementos en la mano. Esto es muy importante. Le damos la más cordial bienvenida a Jesús Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Jesús, bienvenido. Gracias, muy amable, gracias a todos. Estimado Jesús, pues ya escuchaste las primeras participaciones del panel, y es muy importante que el ecosistema empresarial, como bien lo refiere Rodrigo, que el contribuyente sepa en qué régimen fiscal tributa, estado de alto, en qué actividad económica, porque muchas veces se registran en el SAT, no conocen los términos y le dicen a su contador, vamos a estar en cierre, y las deducciones tienen que ser indispensable para la obtención de sus recursos, y es uno de los menesteres que tenemos que estar al pendiente. Sí, en efecto, yo creo que como estás abordando el tema y como lo estás repartiendo a todos mis compañeros y colegas, lo que dijo Rodrigo previo a mi pregunta es muy importante, saber en dónde estamos colocados sobre los ingresos y en qué régimen tributas, en todos los que acaba de mencionar Rodrigo. En lo que a mí me concierne con la pregunta que hace sobre las deducciones,
hay un principio que luego cuando le presentas al contribuyente o al cliente le dices que tiene que ser un gasto estrictamente indispensable. Y es tan amplio y no hay una definición ni en el código ni en la ley, y algunos presentes jurídicos derivados de ya haberlo litigado dan un cierto concepto al respecto, pero creo que es muy fundamental. Yo lo resumo porque me dice mi cliente, ¿y qué es gasto estrictamente indispensable? Pues todo lo que tenga que ver en lo que te genere utilidades en tu empresa o tu negocio y que es indispensable e imprescindible para poderlo llevar a cabo. Si yo soy una persona que ve o hace radio, pues ¿qué es indispensable? Un micrófono, unos audífonos, a lo mejor sistemas, no lo sé, digo, lo mismo una constructora, pues ¿qué necesita? Mano de obra, maquinaria. Esos son gastos estrictamente indispensables. Y eso hay que abordarlo por cada caso en específico. Y antes, y en relación a lo que comentó Rodrigo y mis colegas, antes de poder asistir a las autoridades, yo creo que es indispensable y fundamental, aunque un jefe del SAT anteriormente decía que ya íbamos a desaparecer, y hoy en día corre la tendencia, y nos lo dijo en nuestra casa, que es lo peor. Y hoy en día corre la idea de que la inteligencia artificial nos va a venir a sustituir, o algunas carreras va a venir a sustituir. Yo creo que no, yo creo que viene a complementarla, porque al final del camino el contador es alguien especialista en la materia, que justamente cuando tú vas al SAT, las personas que te atienden te dicen, ¿qué va a hacer? No sé. Pues entonces le pongo otros ingresos y nada que ver con lo que tú hagas, y mucho menos te van a decir las diferencias, como lo dijo bien Rodrigo, entre estar en el RIF, estar en el RECICO, estar en una actividad empresarial o profesional. ¿Por qué? Porque ellos no se dedican a eso, ellos se dedican a dar de alta al contribuyente, ¿no? Entonces, y ahí luego vienen los dolores de cabeza, cámbialo, modifícalo, ahora ya los CFDIs que emitiste están de forma incorrecta, dile, explícale eso a la autoridad, te llega la auditoría y te dice, ¿por qué hizo este gasto? No, pues es que yo hago esto, y entonces, ¿por qué no lo dijo desde un inicio? Es ahí donde la importancia del contador, y es más, yo te diría, en el caso de las personas morales, cuando constituyes una sociedad, yo no iría con el notario para que te explique, porque el notario últimamente lo que hace es, pues ponle todas las que tengo en el catálogo, No, todas, y no es así. no es así. Entonces, el contador es indispensable y fundamental. Hasta para hacer programas de radio. Hasta para hacer programas de radio. Exacto. Y el de la voz. Y podcast también. Y aquí es muy importante, estimado auditorio, porque abonemos al tema. Estamos hablando del cierre fiscal de personas físicas y un tema que es muy común entre abogados, contadores y la autoridad, estrictamente indispensable. Debe ser un gasto, una deducción que sea inherente a la actividad económica que yo ejerzo. Exacto. Y que te genere utilidades, ¿eh? Efectivamente. Entonces, si soy panadero, harina, huevos, mano de obra, maquinaria, hornos, contemplando la materia prima, la mano de obra y los indirectos. Es correcto. Y aquí lo hemos platicado muchas veces, que para que el empresario, el emprendedor, los inversionistas tengan este lenguaje, pues siempre es importante que se auxilien, que se apoyen en un contador. Y lo hemos referido aquí muchas veces, que los 3 elementos del costo es lo que usted acaba de escuchar. Materia prima, mano de obra y los indirectos, que sean inherentes a la actividad económica que usted desarrolla y que le genere lucro, que le genere utilidad. Estimado Salvador, nuestro panel está muy intenso y el tema del CFDI con todos estos cambios se vuelve indispensable. Yo escucho regímenes fiscales, me pongo a pensar, no toda la población, no todos los contribuyentes que pagan sus impuestos tienen la posibilidad de tener en la mesa 5 contadores hoy día que les apoyen y que les ayuden a fortalecer el modelo de negocios. Recomendaciones del CFDI que deben de estar pendientes. Porque, ojo, un error clásico que se comete es cuando delegamos a que la secretaria timbre, genere, o bájalos o descárgalos. Fíjate, estoy en la Universidad de Anáhuac, pero también colaboro con la Universidad Panamericana y colaboro con la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional me he acercado con 2 directores de la facultad a decirles que por qué no hacemos una maestría en CFDI. ¿Cómo? Es que hacer CFDI no lo puede hacer cualquier persona. Necesitas tener ciertos conocimientos. Sustenté bastante bien mis argumentos y los 2 directores
quedaron convencidos. Cuando los convencí, les dije, el único problema es que cuando terminen la maestría ya cambiaron las reglas y el maestro ya, su maestría no sirve de nada. Es el Big Brother fiscal. Es el Big Brother fiscal. Efectivamente, y es todo un arte porque el 29 de Código Fiscal de la Federación, 29A, segundo párrafo, específicamente, segundo y tercero, te dicen algo que los empresarios tienen que cuidar mucho. Cualquier erogación que el contribuyente haga y que esté soportada en un CFDI, si el CFDI no está requisitado debidamente, y ahorita explico esa palabra debidamente, no podrá deducirse ni acreditarse el IVA. Y entendamos por debidamente el que se llene tal y como lo dice la guía de llenado del anexo 20 de la resolución miscelánea. Perdón que utilice términos tan técnicos, pero quiero ser muy preciso. Entonces, tengo que saber llenarlos. El error más común, PUE y PPD. Ese es el gran problema y el gran dolor de cabeza, y por lo que la autoridad hoy está mandando muchas vigilancias profundas por el PUE y por el PPD, que no lo saben usar y luego te hacen una factura PUE y le hacen un complemento de pago. Lo dejo para que mis colegas puedan empezar a participar en este tema álgido. Y es muy importante esto que nos refiere nuestro amigo Salvador, estos temas, casos de la vida real. Yo reitero, aquí el programa lo que propone, la propuesta de valor, es generar sinergias, estrategias para fortalecer los modelos de negocios. Y estos temas del día a día que a veces se vuelven, pueden parecer historias de terror o a veces grotescas, porque dicen es que es un ejemplo muy grotesco, pues créanme que son casos de la vida real, que cuando usted solicita sus comprobantes fiscales digitales por internet para hacer su cierre, que le va a servir como preludio a su anual, se encuentra estas sorpresas. Entonces es muy importante que estén en tiempo y forma para buscar estas alternativas, estas posibilidades de fortalecer su modelo de negocios. Comuníquese, aquí tenemos la posibilidad de apoyarlo, de fortalecer su modelo de negocios a la línea empresarial 55 38 79 56 10, o si lo prefiere al correo empresario@anagua.mx. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando del cierre fiscal de personas físicas. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anagua.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Cada lunes, miércoles y viernes, el reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte a Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Paco Trejo. Con el doctor José Israel León Pedrosa. En Saludando. Te esperamos en el consultorio. Alexa, ¿cuándo es mi cita? Viernes 10 de la mañana. En Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. ¿Están listos, chicos? Oh, mira lo que encontramos. ¿Es un disco? Lo descongelamos. Está cerca. Ya está aquí, en Radio Anáhuac. Aquí inicia. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. El refresco te hace daño, aumenta el riesgo de hipertensión, infartos, daña tus riñones, estómago y está asociado a más de 41,000 muertes al año. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México. Hoy en la Marina somos más fuertes, por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación, por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra, por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma, por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tu sentido. Listo, amigos, estamos de regreso en su programa de Empresario a Empresario. Estamos platicando hoy día del cierre fiscal de personas físicas. Tenemos de invitados en cabina a Salvador Rotter, Roberto Vázquez, a nuestro amigo Rodrigo Ramírez y Jesús Mendieta, todos del Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado Roberto, nuestro amigo Salvador dejó la mesa en el primer bloque incendiándose con el tema del CFDI, que hace estos temas. Es importante. ¿Tus consideraciones? Sí, tocó algo básicamente lo más delicado que tenemos es la forma y el método de pago. Entonces, en la forma y método de pago lo voy a separar. La forma, una sola exhibición, o bien pago en parcialidades. Y las otras es cómo es que yo voy a transferir el dinero del producto o servicio. Puede ser a través de transferencia, tarjeta de crédito o débito, o la que no nos gusta, efectivo. Algo importante es la parte del uso del efectivo. Si bien me puedo realizar estos pagos, si tengo algunas deducciones, recordemos, mayores a 2,000 pesos, estas no van a ser deducibles y acreditables. Por ahí vamos a tocar deducciones personales más adelante, pero si mi deducción personal de servicios médicos no está pagada con tarjeta de crédito, débito o transferencia, esta no podrá disminuirse de mi base de impuestos. Entonces, esa parte es muy importante. Y sí hay vigilancias profundas para personas físicas. No quiero preocupar a todas, pero normalmente las que realizan actividades empresariales y profesionales. Un asalariado difícilmente va a tener una vigilancia profunda. Por ahí si tiene ingresos por intereses, por dividendos, la estadística es muy pequeña. Pero si tengo actividades empresariales, de repente tengo un negocio en ajeno o presto servicios, mantenimientos, algún servicio profesional, debo de cuidar mucho la forma en la que emito los CFDIs. Fíjate, José Luis, un poco que ya que está la mesa caliente o que están poniendo, yo creo que algo muy importante que deberemos también tener en cuenta es tener la documentación en un momento oportuno. No solamente es los requisitos que contenga el CFDI o la documentación comprobatoria. Caso muy particular en personas físicas, en el momento en que ya se tiene que presentar la declaración anual en el mes de abril, es cuando empieza la gente a recopilar toda la información o la documentación y ya estamos fuera de plazo. Me ha pasado con varios clientes en los cuales me dicen, oye, pagué gastos médicos mayores. Me dan el comprobante porque no está precargado la información en la declaración y te das cuenta que está con el término sin efecto fiscal o le ponen otro concepto. Para que te lo cambien, cuando ya se pagó hace un año la prima, se vuelve un tema muy complicado para que el contribuyente tenga los elementos para poder deducir este tipo de comprobantes. Y no solamente son con deducciones personales, sino van también de la mano con actividades que puede estar realizando. Por ejemplo, vendí mi casa y espero que el notario me entregue la información, no correteo al notario con la información respectiva de retención, de exenciones, y al momento de llegar a la declaración anual oye, recuerdo que creo que tuve un ingreso de algo, y es el problema de que no tenemos la documentación oportuna y ni elementos para efectos de poder corregir si es que hay algo que está mal. Entonces, también tendremos que tener políticas congruentes como ser humano, como contribuyente, como contador, de tener la documentación en el momento en que se están realizando las operaciones, incluyendo ahora sí todos los requisitos formales que puede tener un comprobante para tener ingresos o para poderlo deducir. Estimado Jesús, conceptos nuevos que se integran con la evolución del Estado de Derecho van cambiando. Hay economía digital, van surgiendo tipos de regímenes especiales como el de plataformas digitales.
La discrepancia fiscal y la materialidad, te pregunta el auditorio, ¿cómo la debemos entender y cómo la prevengo? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que comentar porque también es un tema muy amplio, el tema de materialidad y razón de negocio, al igual que como el de gastos estrictamente indispensables. Sin embargo, voy a hacer un pequeño paréntesis para concluir la parte de mis colegas en la materia de CFDI, porque de ahí originas o de ahí se parte la materialidad y la razón de negocios para efectos fiscales, aunque debería ser al revés, porque el CFDI debiera ser, está el ser y el deber ser, como mis profesores ahí en la UP, ¿no? Está el ser y el deber ser. El ser, pues es la persona, y el deber ser es que primero deberías hacer toda la operación y hasta el último el CFDI. Pero para efectos fiscales primero es el CFDI y después todo lo de atrás. Entonces, yo voy a partir nada más concluir un punto con lo que acaban de decir mis colegas. Todo lo que acaban de decir ellos es el ser, o el deber ser, perdón, y la prevención en materia de CFDI. A partir del 1 de enero del 2026, con las reformas aprobadas la semana pasada en la Ley de Ingresos, ya hay sanciones relevantes en materia de cancelación de certificados de sellas digitales. Y todo por un mal llenado, todo podría originarse por un mal llenado del CFDI. Entonces, todo lo que acaban de decir mis colegas es muy importante para prevenir y no lamentar. Y dos, poner atención a las reformas, y si quieres hacemos otro programa de ello, en materia justamente de CFDIs, que se vienen para el próximo año. Ahora, atacando el tema de materialidad y razón de negocio. Muchas veces la autoridad depende o lo primero que ve, porque no está 24 horas con nosotros o con los empresarios o con los contribuyentes, pero ¿cómo se da cuenta de que existe una operación? Por el CFDI, por el timbrado. Por eso lo que dijo el maestro de hay que tener una maestría en CFDIs, tienes un arte, y créeme que muchos de aquí nos hemos topado con ello, en pensar qué concepto le voy a poner. Porque recordemos que la materia del CFDI se originó por ahí del 2011, 2012, y es un copy-paste de una lista de la OCDE, donde vienen, y muchos de nosotros no nos dejarán mentir, las claves que ponen no tienen nada que ver con lo que hacemos en México, nada. Entonces, primero, desde ahí estamos mal. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, tienes que buscar la clave que más se le asemeje. Luego, en las mismas reglas te dice, pon el concepto de lo que estás haciendo. Y desde ahí viene el origen de la materialidad y razón de negocio para efectos fiscales. Entonces, eso va de la mano con el contrato que ustedes lleven a cabo, que se debería hacer. Hoy en la mañana estaba en una sesión de la Comisión de Seguridad Social, y donde ya el mismo Seguro Social está cuadrando temas con materia fiscal. Entonces dicen, oye, ya hasta el efecto que le des al concepto tiene razón de negocio y materialidad, tanto para efectos de seguridad social, entiéndase IMSS, y para efectos fiscales, porque el timbrado o de una nómina o de una prestación de servicio, de un servicio subordinado especializado, no subordinado, especializado, entiéndase un REPSE, es ya fundamental para hacerlo o no deducible tanto el IVA como el ISR. Entonces, el concepto de un CFDI es muy importante, el contrato y lo que viene detrás de él, que esté hecho, que exista y que exista un gasto estrictamente indispensable. ¿Como cuál? Si voy a comprar harina, pues que diga harina de cuántos kilos, que el proveedor en realidad haga harina, que esté dado de alta como harinero o productor de harina y que me lo venda. Porque si no, entonces no hace match con la razón de negocio y la materialidad. Y todo, te lo vuelvo a repetir, la autoridad es un socio invisible que siempre exige el 30% para efectos corporativos y el 16% de IVA. Y ya no nos metamos más a los demás impuestos, pero vamos a hablar de esos únicamente. Entonces, evidentemente, ¿cómo se da cuenta de que si estás o no viéndole la cara, por así decirlo? Es mediante el CFDI. Por eso lo que dijo el maestro y mis colegas, vigilancias profundas, revisiones express, auditorías express, y ahorita con las modificaciones que se vinieron en materia del Código Fiscal de la Federación, el famoso 49 bis, visitas domiciliarias express, así le pusieron, o así ya le empezamos a bautizar nosotros los que vemos esto,
ya traen consecuencias desde que cuando va la autoridad y verifica al contribuyente y ve que no tiene la materialidad para hacer la prestación del servicio que dice el CFDI haber hecho, en ese instante cancela los certificados de sellos digitales sin pasar el proceso del 17H bis, que es una temporalidad en la cancelación, una temporalidad en la suspensión de los certificados, sino se va directo a la cancelación. Y por el otro lado, los efectos al cliente que le diste ese CFDI, también se los cancela. Y tienes 5 días para proporcionar información y 15 días para que la autoridad te lo resuelva. Entonces, son muy rápidos y es un efecto recaudatorio, 100%. Y aquí un tema muy, muy importante, esto que comenta la mesa, señalar al auditorio, que parte de las estrategias y del fortalecimiento de la recaudación y el Estado de Derecho que vivimos, pues la autoridad ha firmado convenios entre sus pares, el SAT con el Infonavit, con el IMSS, con el sistema financiero, y le da toda nuestra información. El SAT tiene corazón de condominio. Nos tiene a todos, ahí nos tiene en un cajoncito y nos tiene ahí, eso para que usted lo tenga presente. Y por eso estos temas de que cuando tiene la discrepancia, algo que no le hace sentido en cuanto a los ingresos y deducciones en la actividad económica en el cual usted esté tributando, que hagan diferencia contra el resto de la industria, pues le va a hacer ruido al SAT. Agréguele que la autoridad entendió que a través del CFDI es más fácil identificar esto y fortalecimiento con apoyo de la inteligencia artificial y la demás tecnología que tenemos hoy día, fortalece y realiza el cruce de información y es más fácil hoy día y más barato identificar las diferencias entre los contribuyentes a partir de los temas que estamos platicando aquí, a partir del CFDI. Adelante, Rodrigo. Fíjate que ahorita con el comentario que dice aquí Memo, lo voy a agregar todavía la importancia de poder identificar lo que estamos haciendo actualmente y de lo que estamos trayendo de tiempo pasado, como el siguiente comentario. Pide tú todas las facturas de todas tus actividades, de las compras que realices. El día de hoy, el estar pidiendo facturas absolutamente de todo que no tenga que ver con tu operación puede ser un indicio de una defraudación fiscal por la cuestión de que estoy comparando ingresos con la cuestión de los gastos. Ya nos pasó con una revisión por parte de la autoridad en donde el contribuyente lo llamaron, nos acercamos y en el momento en que la autoridad le empieza a decir, mira, tú tienes tantos CFDIs de gastos y tienes tantos CFDIs de ingresos. Hay una discrepancia fiscal. ¿De dónde sacaste para poder gastar todo lo que dices que gastaste? No los estamos haciendo deducibles, la contestación del contribuyente. Allí se alegró la persona que nos estaba atendiendo del SAT, dice, es que no estamos hablando de deducciones, no. Estamos hablando de operación de flujos. Y el día de hoy, el estar pidiendo facturas con todo y ya después ver cuáles vamos a ocupar o no, estamos generando un gran problema, no solamente para el cierre fiscal de un contribuyente, sino para todo el antecedente del contribuyente que puede llegar a tener problemas, como decía Memo, de una restricción de sellos. Está muy complicado. Hay que tener mucho cuidado con la documentación, cómo la pedimos y en qué momento la pedimos. También hace ratito Roberto lo comentaba, hasta en decir si lo estamos pagando en efectivo o si es por medio de un tema bancarizado, porque de ahí también dependen muchísimos elementos por parte de la autoridad para encontrar defraudaciones, omisión de ingresos o simulación de operaciones que se incorporan dentro de la estructura financiera. Muy importante el tema, en regreso contigo, Salvador, es que en esta evolución de la fiscalización y de las sanciones que hace la autoridad, pues algo que antes no existía, hoy ya existe. Ejemplo, y no vamos a hablar de materialidad en razón de negocios, discrepancia. Ya lo puso en la mesa Rodrigo desde el primer bloque, y la mesa, la cancelación de sellos digitales. Ustedes sabían, me estaba comentando un abogado fiscalista que hay hasta 260 maneras o causas para que te cancelen el certificado de sello digital. Hay muchísimas causas y cada vez estamos viendo más cancelaciones de sellos digitales. Ojo, no suspensiones temporales, cancelaciones de sellos digitales. Y la gente cree que es muy sencillo solucionarlo y no. Y voy a poner un ejemplo y retomando ejemplos que ya se comentaron.
cómo redacto el concepto que estoy poniendo. Me tocó ver un caso, porque nosotros le rechazamos al cliente el comprobante de un proveedor, una persona física, que se dio de alta y se le hizo muy fácil, como se dio de alta en otros servicios de apoyo a los negocios, pues ponerle a los comprobantes otros servicios de apoyo a negocios. Ese es mi concepto de lo que estoy vendiendo, ¿no? Pero espérame, ¿eso es deducible? Pues no, dime realmente qué servicio te está prestando Hugo, Paco o Luis. Dime qué es lo que está haciendo. Por eso el concepto de redacta bien y llena el comprobante como dice la guía de llenado. La autoridad está cancelando los sellos porque no estás presentando declaraciones, porque no estás pagando tus impuestos, porque no estás llenando los comprobantes de manera correcta. No estás localizado también. No estás localizado. Sí. Oye, ¿cómo que no estoy localizado? Pues sí, a ver, espérame, aquí estoy. Sí, pero tú dijiste que tu domicilio era este. Fuimos, tocamos y preguntamos por ti y dijeron, no, aquí no lo conocemos. Un caso práctico de esto, y viene el tema que también está vigente y es una práctica que se estaba dando y que se está sucediendo. Todos conocemos los coworking, ¿sí? En donde rentas tu oficina virtual y te dice el anuncio, contrate por X cantidad al mes y aquí es su domicilio fiscal. Y le pasó a un cliente y es caso de la vida real. Sí, no, a mí me tocó, y el caso de la vida real también hace muchos años, afortunadamente ya no está sucediendo y lo puedo platicar. Les pagaban a los visitadores cuando no existía el buzón tributario para ir a hacer las verificaciones, y un colegio muy reconocido, muy grande, de mucha historia, ubicado en la colonia Roma, con un letrero gigante que tiene el nombre del colegio en la puerta, pues fueron a verificar y pues dijeron que no existía en ese domicilio, cuando es una escuela que tiene 50, 70 años ahí, que todo el mundo sabe, y a lo mejor mucha gente ya está ubicando de qué colegio estoy hablando. Y pues lo que sucedió es que al notificador le pagaban por el número de notificaciones hechas, se sentó a llenar y decir que no los había localizado. Y en ese entonces, pues lo dieron por no localizado a esta escuela. Imagínate que me digan que la Universidad de Anáhuac no está localizada. No, pues no. Que no la ubican. No la ubican, ¿no? No, y muchas veces el concepto, y perdón que me meta el comentario, Salvador, pero abonando, y eso es para efectos de la suspensión temporal de certificados de sellos digitales, que es el famoso 17H bis, ya nos ha tocado a muchos, o al menos a mí me ha tocado mucho tiro por viaje, sobre todo a mediados de este año. La autoridad te decía, y así dice el constancia, domicilio localizado, contribuyente no localizado o no encontrado. Entonces tú podías, y dicho por un visitador, te decía, oye, ya nada más vengo, te dicen, oye, pasamos la diligencia, 3 doritos después, no está, ¿por qué? Porque ya le había pasado que al visitador, que si decía que no, al contribuyente, ahí no lo dejaban salir. Entonces ya te dicen, sí, todo va a salir bien, y a la hora de la hora, en 15 días, no apareces localizado y te bajan el switch. Eso es muy importante. Llegó el momento de hacer nuestro segundo corte comercial, recordándole que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Usted escucha de empresario a empresario. Lo convoco, lo invito a que nos sintonice en nuestro sitio web www.radio.anáhuac.mx, o si lo prefiere en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Radio Anáhuac. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a ver un corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Para los que les gusta capítulo por capítulo. Los maratones, la comedia, suspenso, drama, la situación, horror, ciencia ficción y la vida misma. Hablemos de series, pero en serio, con Licha Hernández. Todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Anáhuac. Eleva tus Por escrito. Espacio con expertos que te llevarán a través de una forma diferente a acercarte a la lectura.
No te pierdas Por Escrito en Radio Nacional todos los miércoles a las 4 de la tarde. Noticias, análisis, opinión, objetividad y credibilidad. Todo en un mismo lugar. Reporte Anáhuac con Marco Macías. Martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, estamos de regreso en su programa de Empresario a Empresario. Estamos hablando el día de hoy del cierre fiscal de personas físicas. Información candente, información del día a día, casos de la vida real, situaciones que nuestra práctica profesional, que usted como contribuyente, como empresario, le ha tocado vivir, a nosotros como contadores nos ha tocado que ayudar, que fortalecer, que buscar la sinergia con el propio contribuyente, con la autoridad, para fortalecer los modelos de negocios, a veces siendo la de psicólogo, abogado, investigador, un poquito de todo, para demostrar que están dentro de la legalidad, entendiendo que pues, la legislación va cambiando y al no tener o no, a veces por omisión, no tener la literalidad de la ley o el comprobante o lo que quiso entender o lo que quiso decir el legislador, a lo que yo entendí, no es lo mismo. Entonces, en temas fiscales, esto es de todos los días y es muy importante, reitero, que usted se haga acompañar, que se haga llegar de un contador público que le esté apoyando en su modelo de negocios. Siguiendo con el programa, estimado. Ahí quisiera agregar algo importante que tocaron los conceptos. Hay un anexo 16 de actividades económicas. Entonces, en este anexo, si queremos saber a qué me voy a dedicar y cómo el SAT me va a registrar y cómo voy a empezar a facturar, puedo revisar este catálogo de actividades económicas que está seccionado, está muy seccionado y en alguno está muy específico qué actividad es la que estoy haciendo. Entonces, primero es buscar qué es lo que voy a hacer. Para que si el SAT, al momento que hago mi registro al RFC y me ponen algo que no tiene nada que ver, identifique y haga mis modificaciones. Recordando algo importante que también considera Código Fiscal, que cuando estoy facturando gastos con conceptos que no están relacionados con mi actividad económica, pueden ser considerados para el receptor como no deducibles. Entonces, si bien yo voy a acumular mi ingreso, el receptor de estos documentos digitales podrá considerarse como no deducible. Y si bien es un apartado que la autoridad tiene ahí olvidada, los contribuyentes deben tener mucho cuidado con ese concepto. No, y fíjate que lo que está diciendo Roberto es importantísimo, no nada más por la deducción, sino porque a lo mejor yo me inscribí en una actividad y empiezo a facturar otra actividad. Y entonces la autoridad podrá decir, se me hace que estás vendiendo facturas. ¿Sí? ¿Dónde he escuchado eso? Sospecho que eres una persona que haces actos fiscales ilícitos y voy a investigarte, ¿no? Simulados, ¿no? Y ahí viene el 49 bis del código, el 69B de código y bueno, muchas cosas más. Y un tema importante, hablando del tema de cierre fiscal de personas físicas, tenemos que hablar del tema de las deducciones de fin de año. Rodrigo. Bueno, son las conocidas como deducciones personales, que solamente son las personas físicas las que lo pueden utilizar. De hecho, la última modificación para la versión 4.0 del CFDI aclara en específico que son deducciones personales y bloquea para que otras personas no se les pueda timbrar o emitir un comprobante con un tema de deducción personal, en el cual solamente sería para las personas físicas. ¿Cuál es la característica de esta comparación de las deducciones, digamos, que tienen que ver con una actividad económica? Como el nombre lo dice, tiene que ver más con aspectos familiares, personales o particulares que ayudan al contribuyente a disminuirlo de una base tributaria como un auxilio o como un estímulo que puede dar el gobierno, porque, ejemplo, tenemos un decreto que permite la disminución de colegiaturas,
de los niños que están en escuelas privadas. Bueno, hay niveles y hay diferentes importes, pero ¿por qué les permiten como una deducción personal? Si bien en tema educativo en México hay gratuidad, es un tema de ser gratuito, hay muchas personas, hay muchos contribuyentes que le pagan la colegiatura a los hijos. Entonces, para poder resarcir el que no estén utilizando la institución pública, el que les pueden permitir el poder disminuir este elemento que serían las colegiaturas. Y sería algo muy similar el ejemplo para hablar de un tema de honorarios médicos, gastos médicos mayores, que es la salud es pública, deberíamos de tener acceso a salubridad cualquier persona aquí estando en México, y como tú puedes ir a un particular, te permite la deducción correspondiente como una deducción personal, y nada más hay que ver mucho la cuestión de los requisitos. Tenemos también pago para lo que sería ahorro para el retiro, tenemos gastos médicos funerarios, tenemos varios elementos que son realmente contados, pero tenemos elementos para poderlos llevar a la declaración y poderlos utilizar como un mecanismo de disminuir la base tributaria que voy a terminar pagando como un contribuyente persona física. Esto es muy importante, estimado Jesús. Algo que es muy cotidiano y a veces la área de oportunidad está ahí. Yo creo que es un buen momento en esta mesa que se refuerce el comentario. ¿Qué hacer como contribuyente cuando desgraciadamente tienes que acudir a bueno, lo digo desgraciadamente porque es mejor el preventivo que el correctivo? Y en temas de salud, pues a veces cuando no acudimos de manera temprana, puede ser que ya va en peligro la vida. Es ahí en ese sentido el comentario. ¿Qué hacer cuando visitamos al médico? ¿Cómo debo de pedir que me generen mis CFDI? Por ejemplo, y qué buen punto acabas de tocar, porque si me lo permites es actual. Muchos de los rechazos o no devoluciones en este año fiscal del 2025 en declaraciones anuales de personas físicas en materia de deducciones personales, y lo dijo así el SAT con bombo y platillo, es por los médicos, porque detectó que había muchos médicos que habían o emitido un CFDI de forma errónea, o que los gastos médicos eran mayores, o sea, los gastos médicos o las consultas médicas habían sido pagadas en efectivo y eran mayores a los 2,000 pesos que establece la ley para hacerlos deducibles. O también la misma autoridad detectó, te lo digo porque soy síndico en materia tributaria con el SAT, y nos lo hizo saber la autoridad en declaraciones anuales de personas físicas, y nos dijo, es que detectamos que los médicos no declaraban el ingreso. ¿A qué voy? Emitían el CFDI y luego lo cancelaban. Entonces, ahí había una discrepancia fiscal. Obviamente se tenía el CFDI porque, haz de cuenta, tú tienes, si no mal recuerdo, 2 días, y si no, corríjanme, colegas, para poder cancelar sin pedir permiso. 24 horas. 24 horas. 24 horas tienes para poder, yo emisor, cancelar el CFDI sin pedir el permiso o la autorización de quien se lo emites. Entonces detectó la autoridad, y eso nos lo dijo como síndicos en una reunión, nos dijo, es que detectamos que los médicos emitían el CFDI, luego lo cancelaban, o sea, le entregaban, le llegaba el correo al paciente, lo cancelaban, cuando iban y lo revisaban en la declaración anual no estaba precargado, pero la misma aplicación te permite que si no están precargados por X o Y situación, tú lo puedes cargar, siempre y cuando tengas el comprobante. Lo cargaban, salía el saldo a favor, lo pedía en automático el contribuyente y lo rechazaban. Y entonces la autoridad del contexto era, y nos lo dijo la autoridad, venían reclamando y con el CFDI en la mano, y cuando lo verificaban decía que estaba cancelado. O sea, que el trámite no se, o sea, el ingreso no estaba hecho. Entonces ya determinaban que sí, y en ese sentido iban por los médicos. O sea, la autoridad decía, ok, entiendo que tú tienes los elementos de prueba, tú contribuyente, de que fuiste al médico y te emitió el CFDI. Lo que hizo el médico fue cancelarlo, y lo veían, y vamos, no necesita estar ahí. Lo que vi en el sistema es que lo emitió, por decir algo, a las 5 de la tarde, y a las 5 o a las 8:10 lo canceló, o a las 7:10. Entonces, en el mismo día entonces ahí evidentemente se veía, porque queda la evidencia en el sistema de que del que el emisor lo había cancelado.
Entonces, ¿qué debe de fijarse el contribuyente? Lamentablemente, y eso estamos llegando a fiscalícense entre ustedes, ya empezaron los juegos del hambre. Es correcto. Entre Fiscales. ustedes, sí, los juegos fiscales. Doceavo mandamiento, fiscalizados los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que te está obligando? ¿Qué te está haciendo? Es que, verificar, que si el pago la consulta médica es mayor a 2,000 pesos, pues que se haga con tarjeta de crédito, débito o cheque nominativo o transferencia, se tiene que hacer para que sea deducible. 2, si es menor, ok, puede ser pagado en efectivo, pero pues nada más estar revisando que dichos FDI, y por eso la importancia de los contadores aquí, de que revisen su receptorio, que no esté cancelado el comprobante fiscal. Y esto podemos hacerlo antes de que termine el año, como lo dijeron mis colegas. Estamos todavía a tiempo de que descargues todos tus FDIs del año. A lo mejor no son muchos, puedes dividirlo, hay programas en la red que te lo facilitan, no cuestan tan caros, te lo hasta sacan en Excel y los puedes ir filtrando, o al menos eso es lo que hacemos nosotros los contadores, para poder verificar y hacer la conciliación de CFDIs contra estados de cuenta, y con esa información podrías verificar si el comprobante fiscal está vigente o no. Y para que cuando vayas a la declaración anual esté precargado ya el CFDI y el concepto y la forma de pago, como bien lo dijo Rodrigo, porque muchas veces o le ponen gastos en general, oye, fue una consulta médica, no es gastos en general, ¿no? O me operaron, ¿no? Como, ¿por qué tengo sin efectos, no? O sea, ahí es donde justamente ahorita que estamos a 13 de noviembre, pues Buen tiempo. Está suficiente, bueno, estamos a un mes de que sea el cumpleaños de la patrona, o menos de un mes de que sea el cumpleaños de la patrona, pero sugiero que ya se haga, porque para mí, después del 12 de diciembre ya se acabó el año, ¿eh? Y no por mí, o sea, no porque yo me tire a la hamaca. Créanme que tenemos los contadores un chorro de trabajo el 31 de diciembre, ni nos comemos las uvas porque estamos trabajando. Pero para efectos jurídicos y muchas empresas y muchas cosas, después del 12 de diciembre prácticamente ya se acabó el año. Administrativamente. Entonces, creo que es buen momento ahorita, todavía, a que lo que dijo Roberto, lo que dijo Carlos, lo que dijo Salvador, todo lo que hemos dicho a lo largo de esta plática, se tome en práctica. Y si no tienen contador, que te manden, que te hablen, que te busquen o nos busquen. Y créanme, el contador es indispensable para poder llevar a cabo bien sus finanzas, tanto personas físicas como morales. Esto es muy importante. Nos quedan ya 5 minutos para terminar el programa. Conclusiones, Salvador. A ver, en deducciones personales, sobre todo los gastos médicos, es excelente lo que está platicando Jesús, pero hay un detalle bien importante. Sobre todo, por favor, pídele al doctor que te ponga en el concepto quién es el paciente. ¿Por qué? Es que Salvador, está el comprobante de Salvador Rotter y el paciente Salvador Rotter, ya con eso, con que le pongan a Salvador Rotter, no, la autoridad lo está rechazando porque no dice quién es el paciente. Y los gastos personales son para mí y para mis dependientes económicos. En línea de recta. Así es. Y con ciertas limitantes. Ya por tiempo no me voy a meter en eso, pero aguas. En el comprobante que diga quién es el paciente. Si estás pagando los gastos médicos de tus hijos, que diga el nombre de tu hijo o de tu esposo, de quien esté pagando el comprobante. Sí, algo muy importante que comentábamos, activación de buzón tributario para que evitemos esos efectos de cancelación indebidas. Siempre tener activado su buzón tributario. Recuerden, sí, hasta 5 cuentas de correos electrónicos y un teléfono móvil. Así, siempre que ustedes contribuyentes tengan un mensaje que diga, tienes un mensaje a tu buzón tributario, probablemente sea una cancelación de factura. Entonces, si lo tenemos activado, vamos a evitar todas esas contingencias de cancelaciones indebidas sin nuestra autorización. Me ha tocado ver que varios contribuyentes también me dicen, Rodrigo, hice un pago de mis intereses hipotecarios, quiero que el SAT me devuelva dinero en mi declaración anual. Es una deducción personal. Lamentablemente tenemos que ver que por hacer deducciones personales no es un tema que ya me tengan que devolver dinero. Para que tenga yo un saldo a favor, tiene que nacer de un pago de impuestos que previamente se hizo en pagos provisionales o que hubiera sido por un tema de retención. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como contadores porque muchas veces el contribuyente se genera falsas expectativas, principalmente con los saldos a favor. Yo diría 2 cosas rapidísimas. Esto último que dijo Rodrigo es muy cierto. Lamentablemente, y no se ha actualizado desde el sexenio del Felipe Calderón,
del presidente Felipe Calderón, las deducciones personales están topadas. Lamentablemente, puedes tener gastos médicos mayores, aportaciones para el retiro, por más de $1 millón de pesos y más en el COVID sucedió, gastos funerales, lamentablemente, mucha gente falleció y muchos en línea recta, y aún así no eran deducibles porque están topadas las deducciones. Eso también es importante saberlo, para que por favor lo vean con su contador, y la más importante de todos, que sería mi mejor recomendación, háganse llegar de un buen contador, no de contadores charlatanes. Lamentablemente, como todo, hay en la vida del Señor hay de todo, pero por favor busquen contadores públicos certificados que estén agremiados a un colegio como el Colegio de Contadores Públicos de México o el Instituto, y sean profesionales al respecto, que no le vendan gato por liebre, ¿no? Porque eso es lo más evidente, y hay como todo, hay charlatanes también. Y acabas de tocar un tema importante, digo, porque si observamos las redes sociales, pues están inundados, ¿no? O el contador del TikTok, que no tengo nada contra ellos, pero no dicen la verdad de la realidad. Todos los que estás escuchando en esta mesa somos gente que traemos marcas de guerra, literal. Marcas de guerra en sentido figurado de el expertise y que nos vamos todos los días comemos, desayunamos y cenamos servicio de administración tributaria. Si sumas los años de experiencia de esta mesa, yo creo que rebasamos el siglo. Seguramente, sí. Sí. Casos de la vida real. Es correcto. Estimado auditorio, pues nos tenemos que despedir. Quédense al pendiente, por favor, porque haremos un programa dedicado a deducciones fiscales para que sea como que el previo de su declaración anual, porque este programa, este podcast, usted para que lo ligue ahí, hay muchos temas que quedaron pendientes, 1 hora, y créanme que el tema nos da para hacer programas enteros, horas y horas, estar hablando de este tipo de cuestiones, pero haremos un programa previo al anual, claramente en todavía 2025, para que usted esté enterado y, reitero, fortalezca su modelo de negocio. Muchas gracias, Salvador. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Roberto Vázquez. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy, un gusto estar con ustedes. Rodrigo. Ay, perdón, muchas gracias por la invitación. Estimado Jesús Mendieta. Gracias y buenas tardes. Ya los escuchó, estimado auditorio, escúchenos a través de las plataformas de Spotify y de iVoox como de Empresarios, podrá recuperar el programa, o nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Radio Nahuac. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Nahuac, 1670 AM. Un sentido. Radio Nahuac.